Yo soy un comunista. Por lo tanto, mi nombre es Luis Bonilla, para mis amigos y mis compañeros de lucha. Los títulos los usamos para el sistema, para poder firmar la credencial y que no digan que no era alguien que no había estudiado. Pero entre nosotros somos comunes. Yo ya se lo he dicho a los compañeros y compañeras, si los paneles, la mayoría de quienes están participando acá son compañeras. Y en los paneles tiene que haber muchas compañeras, no solo machos alfa, que estamos hablando del conocimiento. Entonces, cuando veamos un panel solo de machos, levantemos un cartelito que digamos: nosotros también tenemos voz, tenemos saber pedagógico, porque la opresión se derrota con los símbolos. Y cuando nosotros estamos acostumbrados a que solo estemos hombres en los paneles, también estamos aceptando una forma de opresión y repitiéndola y ampliándola. Yo sé, y no estoy cuestionando al comité organizador y nada por el estilo, yo soy parte de esto. Pero cuando uno se da cuenta, dice, pero estamos reproduciendo algo que es incorrecto. Entonces, de manera fraterna no nos molestamos si cuando vean un panel de puros machos alfa, las compañeras levanten y digan: nosotros también tenemos saber pedagógico, también tenemos voz. Eso como un ejercicio, 2 ejercicios también, porque estos son espacios de aprendizaje. Yo soy en realidad un maestro y quiero un poco, por responsabilidad, por ética, a mí me gusta decir quién soy para que también puedan entender desde qué lugar estoy diciendo mis cosas. Es un tema ético. Yo soy un militante de las ideas de izquierda desde los 12 años. Y fíjense que digo de las izquierdas, porque yo reivindico algo que a muchos no les gusta. He sido promiscuo en los socialismos. He militado, creo que en todas las vertientes socialistas. Y el ser promiscuo me ha dado también una perspectiva quizás menos de juicio y de entender que la verdad socialista no está en un solo sitio, está regada en múltiples lugares, y que reconocer eso nos puede permitir trabajar en algo que es norte de este evento: la unidad. El reconocer que hay distintas miradas y que para ser unitarios no significa que el otro, la otra, los otros se callen, que la otra, los otros, los otros dejen de pensar y se sumen a la idea solo del otro, sino que hay que construir una unidad en la cual todos, todas, todes podamos ser quienes somos y compartir un camino juntos. Yo soy también un maestro que comenzó en la educación popular a los 14 años, porque yo vengo de una ciudad, Rubio, en el estado Táchira, en Venezuela, en la frontera con Colombia. Y por allá por los años 70, yo soy modelo 62, saquen sus cuentas, por allá por los 70 había una fuerte migración colombiana hacia Venezuela de desplazados de la violencia, el hermano país, que llegaban por grupos gigantescos al país, y nos tocó recibirlos con los brazos abiertos y construir también formas sin que tuviésemos un manual. Aprendimos a hacer educación popular, organizándolos, discutiendo con ellos, alfabetizándolos, enseñándolos a redactar peticiones, y de ahí comenzamos a engancharnos con eso que después nos llevó a ser pedagogos.
Y yo también soy, aparte de socialista, un chavista. En tiempos en los cuales no está de moda ser chavista, yo me sigo reivindicando chavista. Vengo de un país, quizás el país más asediado hoy en día, más incluso que Cuba, por un bloqueo criminal de más de 60 naciones imperialistas en el mundo que congelan las cuentas, que no permiten que se compre nada en cualquier territorio, que si se transfieren $1,000, los atrapan, los congelan, argumentando que hay que destruir el proceso bolivariano. Un ejemplo para ilustrar. Hace como un año se decidió comprar las medicinas de todo el sistema de salud del país en Portugal. Y después que se había hecho toda la negociación y se depositó el dinero, millones de dólares, no antes, cuando ya se depositó, se decidió congelar la cuenta y no mandar ni una pastilla a Venezuela. Yo vengo de ese país en el cual Chávez, un militar, se decidió hacer lo que no pudo hacer la izquierda, esa izquierda en la cual yo milité de los 12 años, que nos formamos para tomar el poder, destruyendo las fuerzas militares y organizando un partido revolucionario. Y resulta que un militar insurge en el 92 y construye un movimiento aluvional que no era un partido revolucionario y llega al poder para hacer una transformación radical. Todo lo contrario a lo que decía el manual de la izquierda. Y eso es importante porque a veces nosotros nos acercamos a la izquierda con mentalidad religiosa. Leemos a Marx como si estuviéramos leyendo el versículo 4, Salmo 3 de San Mateo, y no entendemos que nunca Marx quiso pensar así. Marx, un hombre de su tiempo que construyó un camino, un método, y que también era consciente de que se podía equivocar. Yo vengo de un país en el cual me ha tocado en estos últimos años ser solidario, defender al país contra el bloqueo criminal, pero también ser crítico con mis compañeros que están dirigiendo por errores también que profundizan muchos de los problemas que tenemos en Venezuela. No es fácil apoyar, criticar, seguir poniendo el pecho y decir no estoy de acuerdo. Ese es un poco, para que sepan más allá de ese currículo que leyeron, que es de quien les va a hablar hoy de algunas cosas para las cuales me convocaron: imperialismo, unidad y educación. Sobre el imperialismo, comencemos por ahí. Nosotros tenemos que, en la izquierda, que es la que habla de imperialismo, dejar la pereza mental y comenzar a estudiar qué es el imperialismo en el siglo XXI. Ciertamente, el imperialismo norteamericano es un monstruo grande, como diría Mercedes Sosa, que pisa fuerte. Es un imperio criminal que golpea a los pueblos, pero la definición que tenemos de imperialismo es aquella que nos dio Lenin en su libro El imperialismo, fase superior del capitalismo, hace 102 años. Yo creo, por eso digo que no podemos ser tan perezosos y tenemos que hacer un esfuerzo por definir qué es el imperialismo hoy. Yo estoy profundamente convencido que Estados Unidos es una nación imperialista y criminal, pero que el imperialismo hoy es más que Estados Unidos. Yo estoy convencido que la vieja Rusia, la Rusia de Lenin, es hoy una nación imperialista, guerrerista,
como lo es China. La China que confunde a muchos porque aún tiene un partido de gobierno que dice llamarse comunista, pero que en su comité central tiene a 2 de los 10 millonarios más importantes del planeta. ¿Qué diría Marx de un partido comunista que tiene en su comité central a 2 de los millonarios más importantes del mundo? Y nosotros heredamos una cultura que es correcta de las contradicciones interimperialistas. Pero recordemos que cuando Lenin escribió eso hace 102 años, anunció el peligro de unas guerras mundiales para dirimir las diferencias entre las naciones poderosas. Y tuvo razón, hubo 2 guerras mundiales. Pero hoy creemos, con todo el desarrollo militar, que los ricos van a ser tan tontos de ir a desatar una guerra atómica y destruirse. Ciertamente hay una fracción imperialista que plantea una solución militar. Y a ustedes les va a sorprender lo que yo quizás les voy a decir hoy. Contrario a los que muchos piensan, el señor Trump representa la fracción imperialista que no quiere una guerra mundial, sino que quiere construir un imperio económico entre las naciones imperialistas más poderosas: China, Estados Unidos, Rusia. No para hacer algo bonito y bueno, sino que el gran capital transnacionalizado desde la globalización de los 80, hoy quiere ver cómo resuelve sus diferencias económicas. Por eso la guerra de los aranceles, todo ese tema con China, para ver si pueden constituir un solo imperio unificado. Hay otras fracciones norteamericanas que prefieren una guerra devastadora para someter al otro, pero el señor Trump no es de esa corriente. Y no soy defensor de Trump, sino que tenemos que entender que el imperialismo hoy es mucho más complejo. ¿Qué le regaló China hoy al capital mundial? China le demostró al mundo que solo se puede tener crecimiento del Producto Interno Bruto, tasa de ganancia del capital, con una sobreexplotación de la mano de obra, del mundo del trabajo. Sin sindicatos, sin derecho de las mujeres embarazadas. Y hoy el capitalismo occidental está tomando la lección de China. Y por eso hay reformas laborales en toda Europa, donde ya esa conquista de hace 200 años, las 8 horas de trabajo diario, ya se están haciendo sal y agua, con jornadas laborales de 10, 12 y 14 horas. Ustedes han escuchado durante año y medio a los chalecos amarillos, ¿verdad? En Francia, las marchas de los chalecos amarillos. Los chalecos amarillos, la consigna es fin de mes, fin de mundo. Y lo que critican es que para que la plata que ganan, el dinero, el salario, les alcance hasta fin de mes y no hasta el 18 o 20 del mes, tienen que trabajar 10 o 12 horas en la nación de la Liberté, en Francia. Y eso lo heredamos precisamente de la cultura china de superávit. Entonces los marxistas tenemos que hacer, los que nos reivindicamos marxistas, dejar la pereza mental, dejar la variante teológica que no nos permite decir que lo de Lenin ahora hay que actualizarlo. Porque cuidado si no nos ganamos el infierno socialista, porque tenemos nuestro infierno. Somos revisionistas, traidores, y revisamos algo que escribió Lenin. ¿Y de dónde viene ese tema de revisionistas? Es algo que se impuso de Stalin para acá. Imagínense qué diría Marx que se le cuestionara de revisionistas, cuando la dialéctica es revisar todo permanentemente. Y entonces ahora el infierno socialista nos condena si nosotros decidimos estudiar y actualizar.
porque tenemos una mirada teológica. Por eso es que Marx decía que no era correcto hablar de marxismo, sino de socialismo científico. Y eso es muy importante, nada más como una introducción, porque hoy la reestructuración educativa tiene que ver con eso. Yo soy docente del Instituto McLaren de Pedagogías Críticas de Baja California, y hace como 2 o 3 años coincidimos en un evento, Peter McLaren y el coordinador de la Escuela de Pedagogías Críticas de China. Y recuerdo que cuando él comenzó su exposición, comenzó diciendo que el horario de los niños era de 7 de la mañana a 3 de la tarde. Y desde las 3 de la tarde a las 7 de la noche había tareas para que las hicieran con los abuelos. Saben que en China la cultura hay una relación con los abuelos. Y desde las 7 de la noche a las 10 de la noche con los padres. Y entonces yo, maestro, le pregunté quizá lo que ustedes se estarán preguntando. ¿Y cuándo juegan esos niños? Y la cara del compañero era un poema. No entendía mi pregunta. Tuve que hacérsela como 3 o 4 veces y al final su respuesta fue: estamos en una sociedad muy competitiva. Tenemos que formar a nuestros niños para que compitan en una sociedad donde el trabajo es muy complejo. Una respuesta que seguramente sería homologable a lo que diría Bill Gates sobre el tema de las competencias educativas. Entonces, tenemos que abrir un debate. De pronto aquí seguramente hay posiciones distintas, pero ese debate tenemos que abrirlo nosotros para caracterizar lo que es el imperialismo hoy. Les pongo otro ejemplo para ilustrarlo. Ustedes escucharon de las sanciones petroleras a Venezuela, ¿verdad? Venezuela le vendía una parte importante del petróleo a Estados Unidos. Nosotros decidimos, nos obligaron a no venderle más y buscar mercados alternativos. Y ustedes pueden verificarlo, le vendimos buena parte del petróleo que no estamos vendiendo a Estados Unidos a Rosneft, una empresa petrolera rusa, que el mayor propietario es el señor Putin. Está bien, tiene derecho a ser rico, necesitamos vender. Pero resulta que cuando ustedes se meten al informe del Instituto de Energía Mundial, y yo quería seguirle la ruta para ver cómo se había resuelto el problema del petróleo norteamericano, lo que dejamos nosotros de venderle, resulta que nosotros le vendíamos a $60 el barril de petróleo a Estados Unidos y por la emergencia tuvimos que vendérselo a $18 y $20 a Rosneft, y Rosneft se lo trianguló y lo vendió a Estados Unidos, y me puse a averiguar quiénes eran Rosneft, y resulta que Rosneft, además de ser propietario Putin, son socias menores las hijas de Trump. Búsquenlo, no le estoy hablando de información clasificada, yo lo encontré en internet. Los registros de empresas, los movimientos económicos, todo está disponible. Resulta que, en consecuencia, el bloqueo económico a mi país, y por eso yo creo que no hay invasión en el corto plazo, por esa caracterización equivocada de hacemos del imperialismo como una sola nación, hace que nosotros estemos vendiendo nuestros recursos mucho más baratos a las grandes empresas transnacionales que explotan nuestras riquezas, el dinero que debe ser para salud, educación y todo, porque no hemos caracterizado esa ruta y porque tenemos pereza a veces de evaluar quiénes son los propietarios de una empresa, dónde está el capital y todo. Hoy el capital mundial no es solo norteamericano, como cuando Lenin analizó en los trusts ingleses, sino que no hay empresa en el mundo que no tenga capital norteamericano, chino, ruso, turco y en alguna medida inglés. Indo, son los nuevos, exacto. Por eso es que hoy en día, para explicar algunas cosas, me estoy extendiendo mucho lo del imperialismo, pero algunas cosas, ustedes ven todo el tema de Irak, la matanza
de Soleimani. ¿Por qué ocurre eso? Tiene que ver mucho con quién está entrando ahora como el gran articulador en el Medio Oriente, como el gran articulador político, Rusia. ¿Recuerdan aquel momento cuando hace casi un año Trump decidió darle una patada a la mesa con el tratado de desnuclearización de Irán? Que la presidenta, la canciller Merkel dijo: estoy deprimida, no entiendo lo que están haciendo Estados Unidos, porque la Unión Europea le había correspondido hacerle monitoreo al tratado de desnuclearización, y al darle la patada era desconocer a la Unión Europea. A los 15 días entró un nuevo actor en el tratado, Rusia. Hay una nueva configuración geopolítica global y nosotros estamos acostumbrados mucho a ver CNN o los canales nuestros de propaganda, y hay que verlos, pero hay que ser científicos sociales, ir a los documentos, los análisis económicos, hacerle seguimiento a eso para poder entender lo que está pasando en el mundo hoy y para poder entender al imperialismo. Por supuesto que voy a cualquier convocatoria que me digan contra el imperialismo norteamericano, en cualquier embajada, y voy a ir, y creo que sigue siendo criminal y todo. Pero limitar la caracterización del imperialismo a los norteamericanos es una cuestión hoy que no tiene razón de ser. Segundo tema, la unidad. Pero la unidad aceptando la diversidad, aceptando la crítica. Y yo me reivindico en ese sentido fuertemente leninista. Lenin, dirigiendo Iskra, el periódico del partido bolchevique, cuando estaba a punto de comenzar la guerra mundial, en medio del asedio de la guerra mundial, y búsquenlo en internet, está disponible, no crean lo que yo le digo, sean críticos y busquen las cosas. Era el periódico donde salía lo que decía Martov criticando a Lenin, Lenin criticando a Trotsky, Trotsky criticando a Zinoviev. Era el partido de la crítica pública. Unidad en la diversidad, sin negar al otro, pero estaban unidos contra los alemanes, contra los gringos. Fue después que se nos impuso una cosa que tiene que ver mucho con nuestra lógica, a veces sindical, que es que nosotros no podemos criticar porque hacemos daño. Una anécdota que para nosotros fue muy aleccionadora. Como les dijo la maestra Carmen, yo trabajé con el comandante Chávez 2 años y medio como su jefe de asesores. Y una vez estaba en un evento el comandante Chávez en Lara, el estado Lara, y estaba hablando sobre poder popular, consejos comunales, y da el derecho de palabra, y lo pide un sacerdote. Y Chávez le dice: padre, hable. Y el padre comienza a decir: presidente, qué bueno que me da el derecho de palabra. Yo quiero decirle que aquí tenemos problemas con las misiones, aquí no está llegando el tema de la comida, aquí hay este problema, tal. Y Chávez lo interrumpió y le dijo: padre, estamos en vivo, los trapos sucios se lavan en casa. Y el padre le respondió: está bien, presidente, pero dígame dónde queda esa lavandería, porque tengo años buscándola y no la consigo. Chávez tuvo que reconocer en ese momento, como era un gigante, que había que escuchar al pueblo, ¿entiende? Y que la crítica pública no era mala. Entonces tenemos que aprender, porque a veces no criticar también es una forma, o no criticar públicamente, de permitir que los desmanes ocurran en un sentido de la unidad que no es dialéctico. ¿Entiende? Entonces recuperemos ese criterio. Si ustedes leen las actas de la Internacional Comunista, que eran públicas, no eran clandestinas, usted ve cómo debatían y discutían ferozmente unos contra otros. No eran reuniones para decir que todos estaban de acuerdo. Lean las actas, están en el internet.
Eran actas donde discutían a morir, pero cuando salían eran un puño, pero discutían las diferencias. Y las publicaban para que las bases entendieran cuáles eran las diferencias. Y eso tenemos que discutirlo porque nosotros en América Latina militamos en sindicatos que muchas veces no sabemos cuáles son sus discusiones, sus decisiones y sus mecanismos. Y tenemos que decirlo consolidariamente. Así como yo le digo a las compañeras, hay que decir, yo también pienso, yo milito, pero también quiero saber qué se discute, quiero saber qué. Y me duele decir que un señor de derecha, Lex Wałęsa, nos dio una lección cuando los astilleros de Gandax, por allá por los 80, incluso fue una causante del derrumbe del modelo de socialismo real en Polonia. Dijo, no discuto más contrato colectivo en privado, no había internet, sino dijo con micrófono y una corneta para que escuchen todo lo que hablamos y negociamos. ¿Por qué hoy tiene que haber secreto en la discusión sindical? Tenemos que trabajar eso y tendríamos que trabajar cuando hoy cualquiera de un celular puede entrar a la reunión con Montezuma o con Concheiro transmitiendo en Facebook Live. O sea, lo que pasa es que tenemos una cultura de que no, infantilizando a las bases, no se puede discutir, no puede enterarse de eso. Esa es una posición mía, la digo acá, la digo en toda América Latina, que tiene que ver con los tiempos presentes. Y finalmente sobre educación. Todo esto tiene que ver con educación. Porque nosotros tenemos un problema serio. Uno no, varios problemas. El primer problema es que todo lo que sabemos de educación, que nos enseñaron en la formación docente y todo, del concepto de escuela, de universidad, tiene que ver con la primera y segunda revolución industrial, con el surgimiento del capitalismo, pero específicamente en el marco de la primera y segunda revolución industrial. El modelo de escuela, de formación, de pedagogía, todo. Se requería un currículo estructurado para bajar la información, para que el estudiante también fuera a unas fábricas estructuradas paso a paso, para ensamblar las cosas conforme a las máquinas. Nosotros, por eso que nos daban objetivos conductuales, objetivo 4.1, 4.6, el supervisor venía a ver, como en una fábrica, estamos en el primer laxo, en qué objetivo van, como si fuera la fábrica, la botella ya la ensamblaron, ya le pusieron la marca. Era la misma lógica de la escuela, porque se estaba construyendo una mentalidad colectiva de la fábrica. Pero llegó la tercera revolución industrial, por allá por 1960, y nosotros no hemos hecho una reflexión al respecto. Lo más es que pedimos internet y computadoras para las escuelas, y no entendemos que cambió la forma de producir el capitalismo, la forma de luchar, y que la escuela tiene que actualizarse. Y ahí tenemos un debate pendiente. Y en esa crisis que, como de sinsentido que tenemos las últimas décadas, ha llevado a que exageremos nosotros cosas. Recuerdo que en el programa de Gotha, Marx discutía con Lasalle, cuando se inventa el programa de los socialistas, y Marx, una de las cosas que discute es la relación de educación popular y sistemas escolares. Y Marx ahí decía que los socialistas tenemos que luchar por sistemas educativos que enseñen ciencia, que democraticen el conocimiento de punta que las élites lo quieren reservar para ellos, que el papel de la escuela y los socialistas tienen que empujar la lucha por la democratización del conocimiento y la ciencia. Y decía en ese momento, porque Lasalle pedía que el Estado financiara la educación popular, y decía en ese momento, la educación popular tiene una lógica de trabajo con obreros, con adultos, era la del momento.
el tiempo fue demostrando y logrando una evolución de las educaciones populares, y digo en plural, porque no hay una sola educación popular, es mentiras. Hay educaciones populares que luchan por construir conocimiento entre saberes populares y ciencia, como nos enseñó Falsborda, a partir del diálogo, a partir del encuentro, de la construcción compartida entre saberes y ciencia. Y hay educaciones populares que trabajan una ruptura con la ciencia. Yo no la estoy cuestionando, pero es una realidad. La ciencia no sirve, solo es saber popular, solo saber comunitario. Entonces no es verdad que hay una sola educación popular, hay varias educaciones populares. Y como la primera y segunda revolución industrial generó odiosas diferencias, nosotros estamos a punto de ser 8.000 millones de personas en el planeta. Todos en la mañana nos levantamos, apagamos la luz que dejamos prendida, si nos da miedo dormir con las luces apagadas en la noche, o si no, vamos, prendemos el microondas, abrimos la nevera y creemos que todo el mundo vive uno de los elementos que fue sustantivo de la primera y segunda revolución industrial, la electricidad. Pero no. De los 8.000 millones de personas en el planeta, tenemos aproximadamente 1.300 millones de personas, casi una séptima parte, que no tiene acceso a la electricidad, a pesar de que eso ocurrió hace 200 años. Ya nosotros ni peleamos por eso, creemos que todo el mundo tiene electricidad. El capitalismo incluso lo abandonó, porque para ser ricos los ricos ya no necesitan sacar de la pobreza a esos 1.300 millones. Como dirían vulgarmente en mi pueblo, que se jodan. Y nosotros ya ni siquiera incluimos en nuestras reivindicaciones que ellos tengan acceso a la electricidad. Bueno, el capitalismo de la cuarta revolución industrial, a partir de sus diseñadores, la OCDE, Klaus Schwab, para citar solo algunos, plantean que para hacer cada vez más ricos los ricos, con todo el desarrollo tecnológico, es suficiente en el modelo entre 2.000 y 3.000 millones de personas. Es decir, están ampliando la exclusión a 5.000 millones de personas. Y la escuela hoy tiene que enseñar el conocimiento científico que se está dando para que esa brecha de expulsión les cueste más a los ricos. Eso sí, una ciencia más comprometida con la gente humana, pero eso está ocurriendo. Y peor aún, si leemos a Ray Kurzweil, vemos, o a los grandes proyectistas de la ciencia y la innovación, vemos con claridad cómo hay una aceleración de la innovación, como no había ocurrido desde la edad de piedra con el descubrimiento del fuego. Desde la edad de piedra con el descubrimiento del fuego. Es decir, la capacidad de invención de novedades científicas y tecnológicas es superior a la capacidad de asimilación nuestra socialmente. Y entonces, ¿dónde puede haber esa democratización que no sea en la escuela? Entonces, la escuela tiene que construir saberes populares, vincular, recuperar memoria histórica, pero también tiene que enseñar ciencia. Los maestros tenemos que enseñar ciencia para que no exista una brecha y no ser copartícipe de la exclusión. Dirían algunos, bueno, somos 5.000 millones de los que no queremos la tecnología, pero que esos 5.000 millones viven en condiciones de miseria, vivirían en condiciones de miseria como viven los 1.300 millones de personas. Y ahí, por supuesto, que tenemos que repensar la escuela nuestra. Yo soy de los que estoy profundamente convencido de que las primeras rupturas tienen que ver con algunas cosas rápidamente. Ahora que hay un gobierno de Morena, de López Obrador en México y así como había en otros lados, y que hay buen nivel de interlocución de la gente con el gobierno, tal vez deberíamos sugerirle
que ya no más reformas educativas desde la primaria, que la reforma educativa tiene que partir de la formación docente. Si no cambiamos la fábrica de docentes, no va a haber un cambio estructural. Las universidades, los centros de formación docente colaboran en el diseño de las reformas, pero ellos no cambian. Nos piden a los maestros y a las maestras que cambiemos, pero no cambian. Nos dicen que hagamos formación transdisciplinaria, pero le soltamos seguramente una tiza, un borrador, y le decimos cómo se hace eso en un tercer grado, y se les tranca la lengua, los pies y todo, porque tienen definiciones teóricas muy bonitas, pero no tienen praxis. Eso que los marxistas reivindicamos, la ruptura entre el trabajo manual y el trabajo intelectual. Bueno, la formación docente tiene que estructurarse para hacer un cambio radical, porque tenemos que hacerlo no dentro de 20 años, o lo hacemos rápido o la escuela puede desaparecer. Es que los formadores de formadores pasen o vengan de la escuela. ¿Por qué no podemos atrevernos a soñar una formación docente en la cual el profesor que está en la universidad, que nos dice todo cómo se hace bonito, que nos enseña el paraíso, baje al purgatorio de la escuela y nos enseñe, no un día, por 2 o 3 años, cómo se implementa la innovación, y que las mejores experiencias del aula vayan a la formación docente en un ciclo dialéctico donde teoría y praxis se vinculen? Porque el sistema crea división entre la formación docente y la propia praxis. Cuando yo me gradué en los 80 de profesor, mi investigación la hice sobre cuál era la experiencia de los formadores de formadores. Ojalá ustedes lo hicieran, discúlpenla. Pero en mi caso, llegué a la conclusión que la universidad que me formó a mí, el 70% de los profes y las profas, no malos, buena gente, la mayoría, tenían más de 10 años, por lo menos, que no visitaban un salón de clase. Y el resto, el 30%, nunca tenían título docente, pero nunca habían entrado a un aula de primaria, ni de bachillerato, ni de educación inicial. Eso sí, sabían muy bien citar a todos los autores, pero no sabían cómo se matan los piojos en el salón de clase. Entonces en la práctica había una división entre trabajo manual e intelectual. Y la otra gran ruptura tiene que ver con el currículo. Compañeros y compañeras, hay que recuperar el sentido común del saber pedagógico. Cada vez que hay una reforma en cualquier país, lo que se hace es que el currículo que comenzó siendo así, crezca, y cada vez el currículo hace unos librotes de este tamaño, con tareas día a día que se sienten, los docentes nos sentimos como presionados a cumplir la tarea como si fuera una fábrica de botellas. Y eso era para el modelo de la primera y segunda revolución industrial. Hoy incluso las fábricas requieren trabajadores contingentes que sepan trabajar la contingencia, no la rutina. Por eso yo digo que el primer trabajo tiene que ser romper con el currículo y volver al sentido común. Una consulta nacional, por ejemplo, ¿qué se requiere enseñar en primer grado? ¿Y qué nos dice el sentido común de papás y de maestros? Yo fui maestro de primer grado 8 años. Enseñar a leer y escribir, enseñar a sumar y restar, hábitos de higiene, introducción a las ciencias. No sé si se me escapa algo. Eso puede estar en media hojita. Un currículo de media hojita, contingente, que nos permita ser creativos, porque incluso la fábrica capitalista de hoy, incluso el capitalismo requiere eso. Un estudiante que sepa construir conocimiento no como una rutina, sino a partir de realidades, análisis de variables distintas y diversas. Pero claro, eso nos preocupa a nosotros, porque entonces si yo soy el maestro de segundo grado, y le aseguro que con esa lógica, el muchacho a mitad de año ya está aprendiendo multiplicación.
y cuidado si no división. Entonces yo que soy de segundo grado y mi currículo en la media hojita me diría enseñar multiplicación, seguramente voy al maestro de primer grado y le digo, epa, se está pasando, eso me toca a mí. Es decir, tiene que ser un modelo de currículo distinto, interactivo, creativo, y no un currículo enorme que ata o nos cambia de pronto con reforma, nos cambia de unas cadenas por otras cadenas, para que podamos ser eso que hemos dicho de las pedagogías críticas, pedagogos que hacemos resistencia en el aula y no solo reproducimos. Y ahí mi diferencia, que la he escrito y quienes me han leído saben, con el compañero Althusser. Y todos fuimos en alguna oportunidad althuserianos, con aquello de los aparatos ideológicos del Estado. Pero Althusser desconoció la resistencia en el aula. Cuando yo leía a Althusser como maestro me sentía avergonzado. Siendo de izquierda sentí que yo trabajaba en la fábrica de mentalidades burguesas. Y resulta que en el aula hay resistencia, los maestros construimos nuevos saberes, trabajamos con la comunidad. Y hay que producir el encuentro entre educaciones populares y pedagogías críticas. Porque lo que no nos gusta decir es que las pedagogías críticas surgieron ante la imposibilidad, surgieron por gente de izquierda, ante la imposibilidad de discutir lo que se estaba haciendo en pedagogía en los países del socialismo real. Ese fue el origen de la pedagogía crítica. O sea, incluso cuestionar aquellas cosas, limitaciones, porque siendo dialéctico y nadie tiene por qué sentirse avergonzado, porque dice estoy de acuerdo con esto, no estoy de acuerdo, creo que esto puede ir más adelante. Y esa perspectiva de mirada crítica propositiva, como decía Marcel, crítica propositiva, puede enriquecer mucho la mirada de las educaciones populares, pedagogías críticas y educaciones populares. Finalmente, como si no fuera poco, además del anuncio de una cuarta revolución industrial, que debería, según los planificadores económicos del capitalismo global del siglo XXI, debería comenzar en esta década. Para los que no saben cuál es el corazón de la cuarta revolución industrial, son las fábricas de cuarta generación, en la cual desaparece buena parte de la mano de obra. Se hace con inteligencia artificial, robótica y nanotecnología. Se nos anuncia el desembarco de la era de la singularidad. Algo que para mí es monstruoso, pero es el horizonte corto del capitalismo. La aceleración de la innovación es tan grande que ellos plantean que en el 2045 ya no vamos a ser capaces de absorber la innovación y la velocidad de la innovación. Ponen 2045 como el punto de quiebre. Y por eso es que plantean a partir de ese momento el transhumanismo, que es el momento del, dicen ellos, en la fusión de los cuerpos biológicos con tecnología. Ante esa avalancha del capital, nosotros no podemos hacer como el avestruz, salir corriendo a refugiarnos solo en los saberes comunitarios diciendo eso es terrible, porque eso es terrible. Si tenemos que analizarlo y ver cómo construimos alternativas científicas para evitar esa debacle de la humanidad. Porque en su delirio el capitalismo, léanse las obras de Kurzweil, está planteando el fin de la especie humana.
el fin del capitalismo, eso que Rosa Luxemburgo decía, socialismo o barbarie, allá por 1918, hoy el capitalismo se lo plantea sin ningún tipo de pudor como una ruta, el transhumanismo. Entonces, mi preocupación es que la escuela tiene que, hoy más que nunca, apropiarse de eso que ustedes han trabajado acá estos 2 días, del saber comunitario, la comunalidad, ¿entiende? La cultura y la ética local, pero también tiene que trabajar mucha ciencia para poder evitar cualquier tipo de ruptura. Y para finalizar, una anécdota que quizás refleja un poco nuestro drama hoy de los educadores comprometidos. Aquí hay mango, ¿verdad? Hay cosecha de mangos. Mango. ¿En qué época es la cosecha de mangos? Mayo, ¿verdad? Mayo. Yo trabajé 18 años en una escuela rural que tenía muchas matas de mango. Y en una oportunidad, una escuela de doble turno, una escuela agropecuaria para niños de primaria con problemas sociales. Y un día después que almorzaron, había que formar los muchachos para ir a hacer la experiencia de trabajo de campo, con las demostradoras del hogar, biblioteca. Y cuando estaban formando, el director, un tipo buena gente, Adeco, del PRI, pero buena gente, ve que sobresalen de la mata de mango 2 pies y agarra el micrófono así como este y dice: el muchachito que está en la mata de mango, que se baje inmediatamente. Cayeron como 32 niños que todos creyeron que era con él y se tiraron de donde estaban. Esa tarde lo que hicimos fue sobar piernas, curar raspaduras, porque solo vimos unos pies. De eso se trata la educación, el compromiso con los niños. Tenemos que hacer el esfuerzo para ver dentro del árbol y evitar que los niños se raspen los pies, que se quiebren una mano, porque al final a nosotros nos corresponde trabajar con ideas, con sueños, con transformación, pero con lo más bonito y delicado de la humanidad: los niños, las niñas y los adolescentes. Los amo mucho. Gracias.